la sinodalidad como espiritualidad. Y comenzamos aclarando qué es una espiritualidad. Y decíamos que primero es una manera de vivir, es un estilo de vida. La espiritualidad no es hacer cosas, no es amontonar acciones, sino es una opción de vida. Y decíamos que una auténtica espiritualidad pues tenía que tener algunas características, y ya en la escuela pasada compartíamos que esa espiritualidad tenía que ser primero cristológica, tener a Cristo como el centro, porque Cristo es el iniciador y el consumador de la fe. Así nos lo dice Hebreos 12:2. Decíamos también que esa espiritualidad tiene que ser una espiritualidad encarnada, encarnada en la vida, y esa vida vivida en una realidad concreta. No podemos nosotros vivir una espiritualidad desencarnada, fuera de la realidad en que vivimos. Y para eso nos ayuda la mentalidad de Cursillos de Cristiandad. Nos dice que la finalidad de Cursillos es la evangelización de los ambientes. Continuamos con la tercera característica de esta espiritualidad. La espiritualidad auténtica debe ser desde los pobres. Esto a veces nos puede traer contradicciones, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, esta visión de una espiritualidad desde los pobres nos la presentaron los obispos allá en 1978 en México. De ahí surgió un documento que se llamaba o se llama Puebla. Ahí en Puebla dice que la opción preferencial por los pobres. Quizás habría que matizar un poquito esto. Opción preferencial. No dice única, una opción única por los pobres, no. No dice que esta opción va a marginar a los demás, a los que tienen mejores posibilidades económicas. No, dice que es una opción preferencial. Preferencial quiere decir que es a la que nosotros le damos prioridad. Así fue la espiritualidad de Cristo. Por eso es que nosotros también, o la iglesia también, hace esa opción preferencial por los pobres. Los pobres no solo son marginados sociológicamente, no solo tienen cierta precariedad, pues económica o material, si ustedes quieren, sino que también son como descalificados. Ahora, en un lenguaje más actual, pues hablaríamos de los excluidos de este tiempo, los marginados de este tiempo.
Por eso nuestra espiritualidad tiene que ser desde los pobres. Ahí si pueden entrar al internet, busquen ustedes Puebla, pongan así Puebla, número 1149. La espiritualidad desde los pobres es una mística, es una fuente de mística sin tomar en cuenta esa opción preferencial por los pobres. Puede ahogarse simplemente nuestra espiritualidad en algo etéreo, en algo pasajero, en algo que no va a responder a las necesidades de nuestros hermanos. Dicen los estudios que hay quienes son pobres por opción. Un ejemplo bastante claro de esa opción por ser pobre es la de San Francisco de Asís, ¿verdad? Y los que después le siguieron a él. Él opta ser pobre viviendo como pobre. No había asumido él la pobreza material, pero cuando vio las grandes necesidades, urgentes necesidades que la gente pasaba, dijo, no, yo voy a seguir a Cristo desde la pobreza. La opción preferencial por los pobres, por servirlo, evangelizarlo y liberarlo, es la medida privilegiada de nuestro seguimiento de Cristo aquí en América Latina. No podemos nosotros lograr alcanzar una auténtica evangelización si no se hace desde una visión también de los pobres. Aquel Cristo que se despoja, que es el pobre de los pobres, que se despoja de todo para compartir con nosotros, lo va a decir San Pablo, carta a los Filipenses capítulo 2, versículos de el 1 al 10, el famoso himno cristológico. Él se despoja de sus prerrogativas de Dios y baja a compartir con nosotros, dice San Pablo, nuestra miseria humana. San Pablo utiliza esa palabra, ¿verdad? Miseria humana, no para denigrarnos, sino para decir hasta dónde llega el amor de Dios por nosotros. Y por eso nuestra espiritualidad nunca debe olvidar esa mayoría de gente que sí a Cristo, que son los pobres. Y hay estilos de vida católicos, hay incluso movimientos que se atreven a hacer a un lado a los pobres. Y esto es peligroso. Es muy, pero muy peligroso porque Cristo, para iniciar su evangelización, se hizo pobre también. Y prueba de ello es de que no nació, lo decíamos en la clase pasada, no nació en un palacio, ni siquiera un hotel, sino que nació en un pesebre. Por eso es que la opción preferencial por los pobres es un camino espiritual que nos revela de una manera privilegiada el rostro de Dios
y nos lleva a la pobreza evangélica como condición para la evangelización de este mundo. Si quieren, como les decía, vamos a ir citando ese documento que no lo supimos aprovechar allá de 1979, allá el documento de Puebla, números del 1148 al 1150. Ahí nos resumen los obispos por qué una espiritualidad desde los pobres, como una opción preferencial por los pobres. Tal vez el error que cometimos hace años en Guatemala y en América Latina fue el de que en vez de concientizarnos que los pobres nos evangelizan, nos pusimos a pelear, ¿verdad? O a veces desde los evangelizadores pusimos a pelear a los ricos y a los pobres, ¿verdad? Y no, sino que más bien es cuestión de evangelizar a las dos partes, a los que carecen de riquezas materiales y a los que tienen esas riquezas materiales. Yo pudiera ponerles ejemplos muy claros, no nos queda tiempo, pero tengo gente que es muy rica, amigos, y que su riqueza también son capaces de compartirla para promover, para eh, desarrollar a otras familias. Esto es muy, pero muy elocuente en esta espiritualidad. Entonces, hay que tener una espiritualidad desde los pobres. Cuatro, nuestra espiritualidad, la forma de seguir a Cristo, tiene que ser con una mística liberadora. Esta dimensión liberadora es una fuente importante de la mística cristiana. La mística es nuestra forma de vivir los valores cristianos. Es, podríamos decir, consecuencia de todo lo demás. Especialmente es consecuencia del seguimiento de Cristo. Es consecuencia de seguir a este Cristo misionero, capaz de encarnarse, de tomar nuestra condición humana para liberarnos de actitudes egoístas y hacernos discípulos misioneros de Él. Es fuente, esta mística de liberación es fuente permanente para el auténtico evangelizador, para que llegue de veras a transformar a las personas y a las sociedades. Solo cuando tenemos una mística, una espiritualidad liberadora, una mística de la liberación, entonces nuestros servicios en el mundo van a sacar a los demás de su situación. Les pongo un ejemplo. Imagínense que el Ministerio de Economía llegara alguien cristiano con una espiritualidad liberadora y se preocupara de que hubiera precios justos,
y se preocupara que la canasta básica fuera alcanzable, o en un término, ¿se acuerdan de el rollo de ideal? Cuando hablamos de ideales asequibles, ¿no? Alcanzables, que estén cerca. Ahora tenemos una economía que donde para muchos guatemaltecos la canasta básica, lo mínimo que nos estaría sirviendo para sobrevivir, no es alcanzable económicamente. Imagínese que llegara al Ministerio de Trabajo un auténtico católico y que fuera capaz de promover el trabajo. ¿Cuánta gente dejaría de emigrar a los Estados Unidos? A veces es fácil que nosotros califiquemos a los migrantes de ambiciosos, de gente que se va porque no quiere ganar poquito, pero no nos damos cuenta de aquella gente que emigra por necesidad, por condiciones inhumanas de veras. Claro que tiene consecuencias a veces nefastas, pero no les queda otra salida. Por eso la iglesia siempre apoyará una emigración humana, una emigración que no que sea apoyada, sino que más bien ojalá un día lográramos un sistema político, económico, social que evite la emigración. Pero mientras tanto, no podemos criminalizar a los que emigran por necesidad. Entonces, esa es una espiritualidad liberadora. Esa es la característica de la espiritualidad liberadora. Una espiritualidad cristiana que parte de los pobres, en donde el testimonio de la credibilidad del evangelizador y de toda la iglesia es esencial. Esta mística de liberación debe impregnar el anuncio misionero del evangelio y la denuncia del pecado de una sociedad que está organizada injustamente. Y si no, mírenlo en esta situación política que estamos viviendo, donde los servidores, bueno, no critico todavía a los que acaban de recibir, pero donde los servidores puestos por el gobierno después de hace algunos años se han servido de la población, de la gente pobre. Y ahí tiene que llegar una espiritualidad liberadora. Qué hermoso, ¿verdad? Que desde mi condición de católico, yo sirviera liberando a mis hermanos de tantos pesos que inhumanamente les toca arrastrar. Yo presto mis servicios en esta capellanía y me toca ir al hospital constantemente, y es una de las áreas que mi nombramiento dice que debo preocuparme. Qué qué tremendo entrar a los hospitales donde, mire, no es exagerado, a veces le dicen a uno es que es exagerado, donde
la gente pobre tiene que buscar dinero para ir a comprar 10 acetaminofén, unas pastillitas que tendrían que estar ahí en el hospital y dárselas. Hace unos días pasó una señora, estaba haciendo su visita al Santísimo y cargaba como unos 3 niños. Y pues yo vi a los niños ahí, saludé a los niños, y los niños son bien abiertos, ¿verdad? Y se pusieron a platicar conmigo, y yo platiqué con ellos, y me dijeron, ¿y su mamá dónde está? Les digo, ahí está dentro de la iglesia. Y cuando salió la señora, pues nos pusimos a platicar también. Y le digo yo, ¿y de dónde viene? Es que vengo del hospital. Y, y pasé aquí a pedirle al Señor que me ayude porque me dieron una receta que no la voy a poder comprar. ¿Y qué piensa hacer? Pues me voy para mi casa y voy a ver qué hago. Y yo le pedí la receta y mientras platicábamos le dije a un hermano ahí, mire, hágame un favor, vaya ahí a la farmacia de la par y le dice cuánto cuesta cada una de las medicinas acá. Y costaban ya en total 545 quetzales. 545. Esa pobre mujer apenas quizá conseguía diariamente para darle a comer a sus hijos. Y cuando regresó el muchacho de preguntar, me dijo, padre, esto está duro, me dijo. Son 545 quetzales. Y entonces le dije yo, mire, no, no tenga pena, vamos a ver qué hacemos. Y mientras tanto, pues busque que, cómo comer. Le dije, siéntese ahí, vamos a ir a ver. Le conseguimos comida y de esa forma logramos sacarla, gracias a Dios. Estábamos en nuestro mes patronal y teníamos ahí un pequeño fondo. Le compramos su medicina, no le dimos el dinero y fue y compró su medicina. Bueno, se la dimos ya comprada, ¿verdad? Y se fue contenta aquella señora. Yo creo que si podemos liberar a esta gente de pesos así tan terribles, hagámoslo, hagámoslo. Podrán decirme ustedes, sí, pero eso no le solucionó la vida, pero lo sacó de una emergencia. Y mientras tenemos estructuras justas, mientras tenemos un sistema de salud que responda a la necesidad de salud de esa gente, nosotros por lo menos apoyemos en las emergencias. Hay que liberar a nuestra gente de esos pesos, les decía, de esas cruces. Por eso dice el Papa que estar ahí con los pobres es tocar la herida sufriente de Cristo. Entonces, espiritualidad, una espiritualidad que tenga la característica número 4 de liberación. 5. Una espiritualidad comunitaria. Oiga, qué bonito esto.
Si nuestra búsqueda de fidelidad al Señor, vivida desde un estilo de vida desde el Evangelio, no está alimentada en un grupo, en el seno de una comunidad eclesial, se va debilitando, se va replegando. Es una vivencia individualista e intimista. La evangelización liberadora de la iglesia guatemalteca necesita el apoyo, el estímulo, la crítica, el perdón y la alegría de un grupo, de una comunidad. Por eso hablamos de una espiritualidad vivida en el seno de una comunidad, una espiritualidad comunitaria. Y el movimiento y cursillo de cristiandad nos da los medios, fíjese, para vivir una espiritualidad comunitaria. Y ahí tenemos esos dos grandes medios que nos da la reunión de grupo y la ultreya. La reunión de grupo que nos hace crecer en la amistad entre nosotros y la amistad con Cristo. Y nos damos cuenta que solos no podemos caminar. Por eso la reunión de grupo no tiene que ser nada más un pasatiempo, sino que tiene que ser una comunidad donde nos comprometamos. Por eso en la hojita de servicio, se ha dado cuenta usted, esa que les dan el último día del cursillo, ahí donde está el esquema de la reunión de grupo, dice el compromiso apostólico individual comunitario, el compromiso apostólico por grupo y el compromiso apostólico personal. Esto es esencial. La reunión de grupo tiene que ser una manera de vivir comunitariamente nuestra fe. Recuerden pues, no podemos vivir un estilo de vida solos. Caeríamos en un pecado gravísimo que se llama egoísmo. Y el egoísmo es lo que hace posible que el plan de Satanás se meta muy bien. Tenemos que ser gente que comparte. Por eso les decíamos, hablamos de una espiritualidad vivida en el seno de una comunidad eclesial y de una comunidad eclesial diocesana, una comunidad eclesial comarcal, como decimos nosotros. Y así de esa manera podemos ir desarrollando en comunidad unas evangelizaciones que de veras transformen nuestros ambientes. Es preciso entonces que en las condiciones actuales de nuestra patria, quien se aísla sucumbe en su buena voluntad. Más que nunca hoy se hace indispensable el apoyo de un grupo, de un equipo, de una comunidad eclesial que me ayude a revisar mi vida, una comunidad que nos apoye y nos estimule en la búsqueda de una vida auténticamente cristiana. Por eso la reunión de grupo tiene que ser eso. Y lástima, ¿verdad? Que nosotros no, hay tantos temas que tocar, pero sería bonito
de tocar la reunión de grupo en su intimidad, podríamos decir. ¿Ah? Su reunión de grupo en su intimidad. Me ayuda esa reunión de grupo a crecer en mi actitud de fe. Me ayuda esa reunión de grupo a crecer en una fe auténtica, así como la aprendí allá en el rollo del cursillo 3 días, en una fe que transforma mi vida, que me hace sentir que alrededor mío hay una comunidad que me apoya, que está orando por mí. La reunión de grupo tendría que hacerme crecer en la fe. Tendría que hacer crecer mi esperanza. Y por eso las reuniones de grupo no son buenas cuando decimos, ay Dios mío, toca la reunión de grupo, aunque sea para salir del paso voy a ir. No, la reunión de grupo tiene que hacerme crecer en esperanza y decir qué bueno que voy a la reunión de grupo y tengo que alimentar yo también esa célula de vida cristiana para que el mundo se vaya transformando. Son 5, son 6, ojalá no más, ¿verdad? Pero son 7 metros cuadrados que se van transformando en vidas cristianas para transformar al mundo. Y si un lunes se reúne mi reunión de grupo y allá a las 4 cuadras o algún kilómetro hay otra reunión de grupo, se van uniendo los metros cuadrados que van creciendo en la fe, que van fortaleciendo la esperanza y que van accionando en la caridad. Si tu reunión de grupo no te hace crecer, déjala, hermano, déjala, hermana. Ay, sí, es que yo no me salgo porque ahí están unos viejitos, que pobrecitos. No, pero esos viejitos, si te están haciendo crecer en cristiano, hay que seguirlos apoyando. Pero si te están haciendo un haragán, hay que dejarlo. La espiritualidad, pues, tiene que tener una característica comunitaria. Las formas de esta espiritualidad comunitaria son variadas, ¿no? Se busca en comunidad la oración íntima, se tiene modo especial en comunicar la experiencia de fe con un discernimiento sobre la realidad que estamos viviendo. ¿Verdad que es bonito? ¿Verdad que tiene sentido una espiritualidad comunitaria vista desde los medios que el movimiento y cursillo cristiandad nos da? La reunión de grupo, la ultrella, ahí donde nos reunimos, las reuniones de grupo para compartir también nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad. Una fe que se ha alimentado con el estudio, una fe que se ha fortalecido con la piedad, una fe que se acrecienta con la acción. ¿No? Eso es la vida cristiana. Y a eso llegamos a las ultrellas. A las ultrellas no solo llegamos ahí a pasar la verdad. Y por eso es pecado. Yo no tengo la autoridad para declarar pecado algo, pero entre nosotros sí creo yo que podemos decir, es pecado que usted llegue a su ultrella cuando ya ha pasado siquiera el canto de colores. Es que el canto de colores es precioso.
Lo que pasa es que a nosotros ya se nos quedó como la vida no vale nada, ¿verdad? ¿No se acuerdan ustedes que los bolos, bueno, los que yo conocí, pues, ¿verdad? Tenían como su himno, la vida no vale nada. Ya cuando estaban ahí acelerados, la vida no vale nada. Y como que ya el de colores lo cantan, de colores. Pero es el himno. Y hasta lo dicen ustedes y a veces yo digo, ojalá no sea nada más una frase que se dice, nuestro himno de batalla. Es el himno que me enciende, es el himno que me compromete, es el himno que me lanza a vivir mi fe desde el movimiento cursillo de cristiandad. Jubilosos, jubilosos, vivamos en gracia porque se puede. Claro que se puede. Llevemos a Cristo un alma y mil más. Entonces, una espiritualidad, decíamos, comunitaria y la vida en cursillos de cristiandad nos da, y le pongo solo esos dos, hay otros medios comunitarios que nos da cursillos de cristiandad. Esta escuela, mire qué hermoso, a ver, ahí más de 300. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién nos convoca? Carlos Ramírez. Uy, no, hombre, no. Tal vez si me dijeran Jorge Raimundo, pues decía, bueno, por ser el presidente, ¿verdad? Hay que tenerlo contento. No, a nosotros nos convoca Cristo, a nosotros nos convoca el querer ser discípulos de Cristo, el querer caminar como Él caminó, vivir como Él vivió, entregar su vida como Él la entregó, entregar nuestra vida como Él la entregó. Por eso les decía que hay montones de maneras, de modos que Cursillos de Cristiandad nos da para vivir esta espiritualidad comunitaria. A la ultrella no deberíamos de llegar a pelear, pero si hay cosas que nos ponen en una situación divergente, dialoguémoslas, orémoslas y lleguemos a soluciones de acuerdo a la voluntad de Dios. 5 decíamos, ¿verdad? Una espiritualidad comunitaria. Y por aquí vamos a ver si nos vamos quedando, porque esto, más que amontonar un montón de conocimientos, quiere ser una manera de ir viviendo nuestra fe. Fíjese, 6, es urgente una espiritualidad, y aquí les va a gustar, alegre y generadora de esperanza. Una espiritualidad alegre y generadora de esperanza. Buscamos que la alegría y la esperanza sean signos identificadores de nuestra espiritualidad. Los necesitamos en medio de una realidad pesimista, de miedo. Nosotros, los seguidores de Jesús, los cursillistas de cristiandad, los evangelizadores del siglo XXI, tenemos que descubrir la alegría como una de las dimensiones fundamentales que es necesario
recuperar en la existencia cristiana. Y el Papa nos lo pide con su carta, con su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Y nos lo comienza diciendo de una manera preciosa desde el número 1. En Cristo nace y renace la alegría. No una alegría tonta, no una alegría superficial, no una alegría que la tenemos que comprar en botellas o saber en qué, o en cigarros, ¿verdad? No, una alegría que nace de la presencia de la vida de Cristo en nosotros. Una alegría que nace de la gracia de Dios en nuestras vidas. Eso es la alegría que necesita este mundo. Nosotros tuvimos una experiencia bonita. Ustedes saben que yo vivo aquí en el centro de Jalapa y estoy a media cuadra, bueno, enfrente del Hospital Nacional y enfrente del mercado, podríamos decir del mercado departamental, porque no es un mercadito, es un inmenso mercado. Y entonces nuestro templo es muy visitado. Y una de las acciones que tuvimos para el mes patronal fue dedicarle un día a los indigentes. Y se nos ocurrió dar un almuerzo, brindarles un almuerzo. Y se hizo unas tarjetitas donde se les decía algunas cositas y al final se le ponía, usted es invitado especial en este almuerzo. Y fue precioso aquello. Eh, Hicimos cierta cantidad de tarjetitas, los hermanos y hermanas se preocuparon de ir a distribuirlas y bueno, y vinieron los hermanos. No saben ustedes, de veras, no saben ustedes la sensación de aquella actividad. Y yo comencé diciéndoles, hermanos, bienvenidos. Aquí queremos atenderlos bien. Y una hermana, de esas hermanas activas, creativas, me dijo, padre, me dijo, hay que atenderlos bien, me dijo. Y buscaron una hermana que hace una comida deliciosa y otros hermanos se encargaron de traer mesas, manteles. ¡Wow! Aquello fue precioso. Y los pasaban adelante, los sentaban. Aquella gente que despreciamos. Y no saben ustedes los gestos de alegría de aquella gente que nunca, o desde hace mucho tiempo por lo menos, no habían sido invitados y sentados a comer un almuerzo decentemente. Gestos pequeños. Y me daba risa porque hasta unos periodistas andaban ahí, ¿verdad? Lo hicimos en el atrio y pusimos las mesas, les pusimos toldos y en fin, fue aquello bonito. Y unos periodistas me hicieron una entrevista. Y pobrecitos, nuestros periodistas también no saben, ¿verdad? Y entonces me preguntó uno, padre, ¿verdad que esto hay que hacerlo todos los años? Es la primera vez que se hace. Pues no sé, le digo yo, creo que sí, pero no importa cuándo se haga, lo importante es que se hizo y que lo estamos haciendo con cariño. Esto se debiera de hacer todos los años. No, le dije, no, esto no se debe hacer todos los años. Esto se debe hacer todos los días. Compartir nuestra comida con aquellos que tienen la tristeza de andar pidiendo una tortillita para poder comer. Y pudiera llevarme horas aquí contándoles
de esa experiencia, cómo se fue la gente contenta, contenta, así entre su lenguaje, un señor, un joven en una silla de ruedas decía, voy full de todo, decía, full del corazón porque sentí que hay gente que me ama y full de mi estómago porque me dieron un delicioso almuerzo. ¿Cómo con gestos tan sencillos podemos alegrar a la gente? Una espiritualidad de la alegría y generadora de esperanza que nos quite el miedo. Nosotros, los seguidores de Cristo, tenemos que ponernos como exigencia el que este mundo no pierda la alegría. Nos lanza a asumir riesgos en la pasión del reino que transforma el medio en audacia. Ustedes son audaces, hermanos crucillistas. Hagan cosas que alegren a este mundo y que enciendan, que nazca la esperanza cristiana en el corazón de mucha gente. Monseñor Romero, el santo de América, aunque a algunos no les guste, aunque algunos no lo quieran reconocer, decía, cuando el miedo se comparte y se ora, se convierte en alegría audaz. Cuando el miedo se comparte, me da miedo hacer esto, me da miedo, mire, somos tan malos nosotros que hay gente que le da miedo, me da miedo decir esto, me da miedo proponer esto. Hermanos, dice que cuando el miedo se comparte y se ora para hacer cosas buenas, se convierte en alegría audaz. Audaz es aquel que se lanza, audaz es aquel que sabe que puede hacer cosas buenas cada día. Esa fue la característica número 6 de una espiritualidad alegre y generadora de esperanza. 7. Una espiritualidad que exige creatividad e imaginación. Una espiritualidad que exige creatividad e imaginación. Son muchos los aspectos con los cuales se está enriqueciendo la búsqueda del seguimiento de Jesús en nuestros pueblos, como en los aspectos sociales, económicos. Pero cómo se necesita una espiritualidad que enriquezca la práctica de muchos evangelizadores y de una múltiple presencia de comunidades que tienen que tener creatividad. Una espiritualidad que requiere creatividad e imaginación para crear nuevas condiciones de vida y de cómo seguir a Jesús. Una espiritualidad que no hace difícil el acercamiento a Jesús, sino que lo facilita. Mire, yo estuve en un cursillo, no les voy a decir el nombre de la diócesis, pero estuve en un cursillo donde una persona me decía, padre, lo primero
que yo tengo que hacer aquí es agradecerle a quienes pagaron mi entrada. Y le digo yo, ¿no lo pagó usted entonces? No, me dijo. Fueron unos hermanos que ni conozco, me dijo, y pagaron mi entrada. Y qué cosa más hermosa estoy viviendo. Hermanos, esa es creatividad, ese es desprendimiento, esa es pobreza, porque la pobreza no es no tener nada, la pobreza es compartir aún desde nuestra pobreza. Y después yo me puse ahí con los del equipo, ¿verdad? A, a investigar y supe que hubo un grupo de cursillistas del ambiente de donde sacaron a este hermano, que dijeron, este hermano está pasando una situación económica difícil, pero conviene que vaya al cursillo. Y su apostolado fue que entre todos le reunieron su cuota y entró al cursillo. Y salió un gran dirigente. ¿Verdad que a veces tenemos también nosotros que ser creativos? Ay, hermano, vos lo conquistaste, lo trabajaste durante tanto tiempo en el precursio y nosotros le apoyamos económicamente. Eso es creatividad. Una espiritualidad que exige testimonio y coherencia de vida. Eso es imaginación, porque de veras dar testimonio en este tiempo de nuestra entrega cristiana, eso exige un gran esfuerzo, una espiritualidad que exige la experiencia de Dios hecha vida en tu vida y en mi vida. Fíjese que yo personalmente me hice sacerdote por servir al Señor. Y ustedes no me van a ver en grandes vehículos. No tengo vehículo. Sé manejar y así no puedo decir, este es mi carro. No. Aquí donde estoy no tiene vehículo en la capellanía. Y yo siempre no me detengo. Y vino una familia y me dijeron, padre, fíjese que nuestro hijo se fue a los Estados Unidos, allá vive, y dejó este carro. Y ahí está. Y lo queremos compartir con usted. No regalado, sino que téngalo usted, porque si no, ahí se va a quedar. Nosotros tenemos el de nosotros. Y ahí está la gente compartiendo su vehículo. Claro que yo primero trato de cuidarlo y segundo, pues lo utilizo bien, ¿verdad? Y para hacer el bien. Sería eh, equivocado que vieran el carrito del pobre patojo ahí en las discotecas, ¿verdad? Y todo eso, no. Lo utilizo para la evangelización. Eso es una espiritualidad creativa. Es compartir la experiencia de Dios. Y esta espiritualidad con una creatividad y una hermosa imaginación acentúa el lugar y el valor de María en esta tarea evangelizadora. Ella es el modelo, inspiración y camino
de seguimiento de Jesús. Ella acentúa la mística del pobre y de la liberación como vivencias que hay que imitar. Esto lo pueden buscar en el documento de Puebla, 1978, en los números 297 y 302. Para mí, hermanos y hermanas, estas son las 7 características de una auténtica espiritualidad. Una espiritualidad, vamos a ir dando otras fases de la espiritualidad, pero por el momento las repetimos. Una espiritualidad, recordando que la espiritualidad es la manera con que yo opto seguir a Jesús. Es una espiritualidad, uno, cristológica. Cristo está en el centro. 2, una espiritualidad encarnada en mi vida y mi vida encarnada en la realidad. 3, una espiritualidad que se vive desde la pobreza cristiana, desde la pobreza que vivió Cristo. 4, una espiritualidad con mística liberadora, un seguimiento de Cristo que me libera de mis egoísmos, de mis ataduras, de mis adicciones. Y cuando hablo de adicciones, no hablo solo de guaro y todo, sino que de otras adicciones que a veces no me dejan vivir. Del narcisismo, por ejemplo, ¿verdad? En donde creo de que solo yo soy el mejor, solo yo soy el que valgo, solo yo soy el que puedo hacer que Cursillos de Cristiandad funcione. No, hay otros hermanos que pueden también, que no se atreven, ojalá se atrevieran muchos. 5, una espiritualidad comunitaria. Yo pienso que el seguimiento a Cristo a través de Cursillos de Cristiandad nos tiene que impulsar a fortalecer la reunión de grupo y la ultrella. Hacer nuestras ultrellas algo hermoso, de veras una vivencia de Cristo en nuestra vida semanal. 6, una espiritualidad alegre y generadora de esperanza. Sí, hombre. Claro que no hay necesidad de que esté una botella a saber de qué hay en medio para estar alegres. No, sino que se necesita que Cristo esté en el centro de nuestra vida para que esa alegría irradie y promueva esperanza en una sociedad que tiene miedo, en una sociedad que tiene temores, en una sociedad que no quiere lanzarse. Una espiritualidad que exige creatividad e imaginación, al estilo de Cristo. Mire, Cristo tuvo la creatividad de decir, Padre, si querés, me encarno. Esto no fue algo mecánico. Si querés, yo tomo la condición de tus hijos pecadores y me entrego. Esta es la creatividad y la imaginación. Hay que pensar. La imaginación no es algo que está ahí que volando, ¿no? O algo etéreo, algo inexistente, ¿no? La imaginación es pensar cómo me imagino yo dentro de unos tantos años
como cursillista de cristiandad. Y cómo imagino mi movimiento siendo de veras lo que debe ser, fermento de evangelización en los ambientes. Quedémonos por ahora con estas siete características y veamos si hay preguntas. Como siempre les he dicho, yo me alegro cuando me felicitan y se me va la bilirrubina, saber hasta dónde, saber qué es la bilirrubina, pero como así dice la canción, ¿verdad? Se me va la bilirrubina, saber hasta dónde, pero mejor si hay comentarios, si hay aportes. Mire, yo a esa espiritualidad liberadora le agregaría tal cosa. Lo puede hacer. O no estoy de acuerdo por eso y dialoguemos. Si estamos en una época de sinodalidad y eso lo vamos a ir viendo despacio. Así es de que